Chicos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta primera transmisión que vamos a tener para ustedes de camino al One Piece Finals de Latinoamérica. ¿Cómo están? Yo soy Eric Butrón, soy su tío del evento de este Finals, bueno, de todos los eventos que hemos tenido aquí de la TAM, uno de los cuantos tíos que tenemos aquí en Bandai para poder llevar estos eventos. Y pues el día de hoy vamos a tener un pequeño recap de qué está pasando. Tututum. Mira, vamos a resolver todas las dudas que salen aquí, porque de hecho aquí estoy leyéndoles sus dudas. Vamos a ver qué es lo que está pasando, pero vamos a dar un recap primero de qué va a pasar en el evento, qué va a haber, y después vámonos a las preguntas y respuestas. Bueno, aquí tengo ya aquí una preguntita de Mr. Almaraz. Dice, en las partidas en Star utilizar el playmat original. Ahorita respondemos esta parte del uso de reglas, pero rápidamente el playmat... mientras sea de ambiente familiar y no tenga nada altisonante, pues no tendrán problema en ello. El playmat no es que sea un playmat original, pero las micas sí es un punto importante que ahorita vamos a tratar en el reglamento y platicar un poquito más adelante. Entonces vamos a irnos un poquito más con qué es el evento. Si por ahí que me ayuda producción me puede ayudar con la presentación un poquito. Vamos a ponérselas, chicos, para que veamos qué es lo que va a pasar en este... El equipo de Sang Sang puede ayudarlos, igual servidor cuando necesiten que los ayude. Ahora vámonos a lo siguiente, Rodi, por favor, siguiente parte. Recuerden que cuál es el objetivo de esto. El objetivo de este torneo es sacar un campeón. Bueno, aparte de todos los premios que ahorita vamos a platicar de ellos, va a haber un campeón el cual va a presentarnos vamos a presentar al campeón que nos va a representar en Latinoamérica. Entonces es importante que el campeón de este torneo es lo que se va a llevar. Por ahora es solamente ser campeón, es el que se va a llevar el viaje a Japón. Pero también hay muchos premios que tienen, ¿no? Ahora se puso cortinilla, sí. En las partidas, en Star Wars el premio original, sí. Vamos al que sigue. Sí, nos escuchamos el audio, ¿verdad? Sí. Ahora, el torneo. ¿Cuándo es el torneo, chicos? Para que sepamos muy bien. Saludos, Orange Samurai. Saludos. ¿Cómo estás por ahí? El torneo es el 10, 11 y 12 de enero. Como bien lo saben todos, chicos. El 10 es el día de registro, el cual va a ser cuasi forzoso que vayan, chicos. Les recordamos por qué. Porque el día 10 tenemos también partidas de Side Events On Demand durante el 10 de enero, el cual es viernes. Y comienzan los side events para que puedan llevarse grandiosos premios. Unos de ellos les voy a dar un super spoiler aquí en exclusiva. Tenemos aquí vamos a tener cartas seriadas en los side events on demand. Vamos a tener hojas completas de cartas de diferentes expansiones. Tenemos también premios de participación. Tenemos mucho. La verdad es que están muy buenos los side events on demand. Entonces, chicos, prepárense. ¿Por qué va a ser importante que vayan el viernes de 4 a 8 de la tarde? Ahorita vamos a ver los horarios, ahorita platicamos. Porque en el día sábado solamente va a haber una ventana de 1 hora para late check-in. ¿Qué es late check-in? Que se te hizo tarde, que tuviste un accidente, que pasó algo mal y pues tuviste que llegar al otro día. La realidad, chicos, que este torneo está pensado para que ustedes lleguen el día viernes, se registren, hagan las actividades, vayan a los vendors, que vienen vendors de otros países, vienen vendors de todo el país. Y también, compren sus cartas favoritas, se preparen para el torneo y el día sábado comenzamos el torneo. Entonces recuerden que el día sábado solamente hay late check-in, ¿ok? Luego, el 11 y 12, el 11 es el torneo, las 11 rondas, van a ser 11 rondas, ahorita platicamos un poquito más de las rondas. 11 rondas el día sábado. Y side events on demand durante todo el día. Y también van a estar los vendors. Y va a haber shows. Y va a haber por ahí unas sorpresillas de un show de medio tiempo por ahí que les tenemos preparado. Cosas muy interesantes para ustedes porque el evento va a estar genial. Y luego el día 12, que son las finales, tenemos más side events on demand. Y side events que los cuales son programados. En estos side events programados vamos a tener torneos para 256 personas. Bueno, va a haber diferentes tipos y estilos.
en los cuales si ustedes se inscriben van a ganar puntos para el Prize Wall, porque el Prize Wall va a estar genial, chicos, de verdad que ya lo vi y miren, está buenísimo. Entonces, luego tenemos esto es el día sábado, porque recuerden que es torneo suizo. Tenemos al momento y al reglamento que tenemos al día de hoy, vamos a tener 64 personas que son las que van a pasar al Top Cut. El Top Cut es para pasar a día 2. Entonces tenemos 1536 jugadores, en el cual el día 2 va a pasar solamente el top Cut. Entonces, esto es en formato tradicional y vamos a estar todos de acuerdo. Ahora, recuerden que todo es en Battlefy, chicos. El torneo va a correr totalmente en Battlefy. Los que no tengan Battlefy también es súper importante. El reglamento lo vamos a poner ahí y va a ser importante que ustedes, chicos, el Battlefy estén registrados a más tardar el día miércoles. El miércoles es 8, si no me equivoco, porque es jueves 9, 8. Miércoles 8 es el último día de registro de Battlefy. El día 10, si tienen alguna duda, si tienen algún percance que Battlefy algo les falló, el día 10 pueden arreglarlo. Pero el último día para registrarse en Battlefy es el día 8 de enero. Entonces en Battlefy se les va a mandar los registros para que estén en Battlefy y estén en él. Recuerden que si no están en Battlefy, no participan en el torneo y es responsabilidad de los jugadores participar e inscribirse en Battlefy. Orange, la gente de USA tiene dudas sobre algo del evento. Saludos. Sí, si tienen dudas, hay que nos digan también. Si tienen dudas. Los side, ¿a qué hora empiezan? Alexis, mira, vamos a responder aquí rápido las preguntas. Los side empiezan a las 4 de la tarde, el día viernes, y terminan a las 8 de la noche, el día viernes. Entonces digamos que tienen 4 horas para adelantarse para juntar todos los tickets. Y por cierto, los tickets de los side events on demand no son transferibles y no se pueden pasar, ni vender, ni negociar, ya que están en su cuenta personal de un pequeño programa que después les vamos a enseñar. Les recuerdo que este es el primer cápsula de videos para ustedes que vamos a estar platicando en vivo para que resolvemos todas sus dudas de camino al finance, porque sabemos que hay muchos jugadores nuevos, hay muchos jugadores que no saben como algunos procesos y queremos estar con ustedes para ayudarles a que todo esto se resuelva de buena manera. Entonces, no sé a qué hora empiezan. Tengo una duda de mis cartas, se están pandeando últimamente. ¿Habrá problema con eso? Sí, porque pueden considerarse como cartas marcadas. Trata de ponerlas a que no sean distinguibles entre las demás, ya que si una carta se distingue entre las otras, se considera una carta marcada. ¿Cuántos jugadores en total? Vamos a 1490 y algo, ya eran 1510, hace poquito que acabo de ver, entonces yo creo que se va a llenar, chicos, o sea, quedan 30 lugares de 1536, o sea que ya quedan muy poquitos. Recuerden entrar a X también, en X estamos poniendo mucha información. ¿Cómo inscriben Battlefight? Se te va a llegar un correo, mi estimado Mr. Almaraz. Te va a llegar un correíto, el cual toda la información viene en él. Si quieres pasar la siguiente diapositiva. Y vamos a estar ahí, miren, que esto es lo que estábamos platicando ahorita. Duda, si ya llené el formulario para corregir mi nombre y sigue igual, ¿saben cuándo lo actualizarán? Sí, te recomiendo que platiques con Johan o alguien del equipo de Discord para que te corrijan tu nombre o lo que hayas puesto mal. Recuerden que son correcciones de nombre, no que cambiar nombres, ahí sí es diferente. Ya se mandó el correo de Battlefield, aún no lo mandan. Sobre las cartas pandeadas, deben estar sin pandear, es correcto, detectables, muy bien, es correcto César que lo puso ahí. Saludos desde Pachuca, soy un jugador relativamente, quisiera saber los horarios, sobre todo el día viernes, es solo el registro, ¿hasta qué hora? Justamente ya tenemos aquí, ya nos hizo favor aquí el buen señor Rodi, que está por acá con nosotros, por cierto, ponernos aquí, que es el viernes 10 de enero, ¿cuál es nuestro horario? El horario tenemos de 4 de la tarde a 8 de la noche, es el check-in, aclaraciones, entrega de gafetes. Comenzamos también los side events on demand y va a haber vendors. Entonces el día viernes es forzoso que vayan por sus cosas. Chicos, recuerden que el día viernes comienza nuestro evento en tema de logística. ¿Por qué el viernes? Porque es importante que somos 1536 jugadores más visitantes. O sea, esto ahorita vamos a hablar de los visitantes, que es algo nuevo que está increíble también para que los vayan, para que quien quiera ir aparte y que quiera visitarlos, que no vaya a jugar el torneo principal, pueda estar en el evento. Pero les recordamos que esto va a ser algo importante para los nuevos jugadores. Entonces, estemos ahí al pendiente. Entonces, bueno, si tienen ahí dudas del viernes, el viernes, como lo estamos poniendo ahí, es forzoso llegar el viernes de 4 a 8 de la noche. ¿Hay un late check-in el sábado? Sí, pero es late check-in y eso es a responsabilidad de los jugadores que estén formados. No se van a permitir cambios, que tenga un problema. El sábado ya no se atiende a nadie
que quiera hacer un cambio, que haya tenido un problema con Battlefy, que con su lista no se va a atender a nadie el sábado, chicos. Eso, por eso estamos haciendo que el viernes tengan todo el viernes, tienen 4 horas para poder estar ahí, revisar si tienen algún problema con su ID, con lo que están subiendo, todo el día viernes. Por eso comenzamos el torneo el día viernes y estamos haciendo los side events on demand para que comiencen a juntar puntos para los increíbles premios que vamos a tener en el Prize Wall, porque el Prize Wall va a estar de lujo. En el formulario, corrección. Ya eso ya lo resolvimos. Aún puedo comprar carpetas en línea. Claro, si eres participante, aún puedes comprar tu carpeta. Tienes derecho a comprar un número determinado de carpetas y también de micas, ya que vamos a abrir justamente esta semana, por eso estamos empezando el día de hoy. Esta semana se abren, si no más me equivoco, el día miércoles, se abren los pases de espectador. Los espectadores van a tener también derecho a comprar también producto exclusivo, nada más del evento, como saben, a un precio especial, exclusivamente para ustedes. Van a tener derecho, entonces abren el miércoles, entonces ahorita vamos a hablar de ello. Pero si eres jugador, ya puedes jugarlos sin problema. Luego, se puede participar en los side events si no estoy inscrito en el final. Sí, de hecho, para eso vamos a abrir los torneos, los pases de espectador, ya que los pases de espectador te incluyen participación en los side events y también te incluyen compra de producto. Cuando me llega el correo ya va a llegar. Esta semana deben estarles mandando los de Battlefy, si no me equivoco. El registro side events será ahí mismo en el evento. Habrá un registro previo. Hay registro previo si no estás participando en el evento. Y va a haber registro de side events, también se abre esta semana. ¿Cómo funcionan los side events on demand? Pues vas a estar pagando un side event. Hay diferentes side events, chicos. Hay diferentes, o sea, como porque son rápidos. Hay unos que duran más tiempo. Hay unos que tienen diferentes cosas. Se va a subir toda esa información a la página. Y también los tipos de side events para que los puedan ir comprando y apartando. Porque, pues, mientras más torneos tengas, más chance tienes de ganar esas increíbles cartas. Porque están ahí esos seriados. Híjole, ganártelos con un side event o una hoja completa de todas las cartas. Está increíble. Y también varios premios de participación están muy padres. El domingo exclusivamente para la ronda de los finalistas, no. De hecho, el domingo son los side events que van a dar más puntos, los que son más largos. Entonces, los side events del domingo, si ya no pasaste a los finales, puedes jugar los side events para poderte ganar premios increíbles. Entonces, el domingo siguen habiendo. Y aparte vamos a tener shows de medio tiempo por ahí. Al ratito les vamos a contar quién te está acompañando. Tenemos bastante... un show bastante increíble con ustedes, chicos. ¿Y será gratis los side events? No, claro que no. ¿Cómo van a ser gratis? Todo esto es una producción increíble, chicos. De verdad que es bastante complejo para llevarlo a todos ustedes. Pero lo hacemos de verdad con mucho cariño. Entonces vamos al siguiente, Rodi. Vamos. El día sábado, para los que sepan, de 7 de la mañana 7:30 de la mañana a 8:30 de la mañana es el check-in. Solo tenemos una hora para los que lleguen tarde. Esto quiere decir que es tarde, que hayan tenido un accidente, que hayan tenido un problema, que no hayan podido llegar a tiempo porque el avión se retrasó y no pudieron hacer el check-in correcto. Solo se abre una hora. Es responsabilidad de los jugadores, no de nosotros, chicos, es súper importante. Responsabilidad de ustedes llegar el viernes. Si llegan tarde el sábado y aún no se han inscrito y tienen un problema con la inscripción y no están sentados en su lugar en el momento que se lanza la ronda, chicos, de hecho las rondas van a estar desde antes, pero lo importante es que si no tienen esta información, chicos, puede que no participen en el torneo. Entonces, por favor, tengan mucho en cabeza que tienen que llegar el viernes. El sábado solamente es por si acaso pasó algo, tuviste un problema. Pero si apuntan en llegar el sábado, de verdad, chicos, es un torneo de 11 rondas. No lleguen a la mera hora. Si vienen de otros países, si vienen de otros estados, si vienen de otro lugar, consideren que tienen que llegar un día antes, porque si algo pasa y no participan, chicos, de verdad perderse el torneo por un accidente o algo que pase, de verdad es muy lamentable. Entonces, por favor, evítenos esta pena y lleguen el día viernes. Será gracias. El side events lo quiero jugar y tengo que hacerlo de mi check-in. ¿Me da tiempo de hacer los dos? No, te da tiempo, exactamente está hecho para que te dé tiempo. Porque, digamos, si tú llegas temprano, eres de los primeros que te formas, te haces tu check-in y te vas a jugar los side events, pues tienes totalmente el tiempo del mundo. El registro, yo creo que te vas a tardar como 20 minutos, 30 minutos a lo mucho en tu check-in, hasta menos. Entonces, una vez que tengas esto, puedes ir a jugar los side events 4 horas, 3 horas, depende del tiempo que estés ahí, pero te recomiendo que llegues temprano para que puedas llevar esto. Entonces, es importante para que ustedes sepan, chicos, que este tiempo lo administren bastante bien para ustedes. ¿Se puede grabar dentro de las instalaciones? Christopher, es una muy buena pregunta.
¿Se puede grabar? Sí, pero tienes que pedir permiso y autorización si tienes de un canal, si vienes de algún tema, con nuestro equipo de relaciones públicas, en el cual hay que acercarse y mandar un correíto. Pues, si me apoyan, producción, por ahí poner el correíto de Giovanni, que es el que lleva totalmente esto, para que te pongan en contacto y tengas un pase de prensa, ya que no podrán grabar si no tienen autorización y permiso. Entonces, sí se puede, pero la respuesta se puede, pero tienen que pedir autorización y estar porque no pueden grabar en todos lados y demás. Entonces, más importante. Los side events de sábado, ¿desde qué hora empiezan? El sábado desde las 10 de la mañana, si no me equivoco. O sea, están por ahí, también ya están. No empiezan a las 9, también empiezan desde las 10, porque por ahí dice todo el día. De hecho, se dice Side Events on Demand y Vendors todo el día, pero empiezan a las 10 de la mañana. Entonces, no empiezan igual que el torneo. El torneo empieza a las 9 de la mañana en punto, se arranca ronda 1. Entonces, a las 10 de la mañana, los visitantes, el acceso a visitantes es a partir de las 10 de la mañana. Entonces, es importante para que lo sepan. También los visitantes no entran igual que los espectadores. Que los espectadores no entran igual que los jugadores. Entonces los jugadores solamente llegan temprano y a partir de las 10 de la mañana se permite el acceso de los espectadores. Entonces los Spectator Pass hasta el viernes, hasta el sábado a las 10 de la mañana. Dice, vamos a ir de Uruguay, ¿qué zona recomiendas para hospedarse? Tenemos una sorpresa también para eso, al rato si nos apoya por ahí César o producción, tenemos ya unos hoteles que tienen unos descuentos para ustedes, por los que todavía no tengan. Nos dio la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, tiene unos descuentos especiales para ustedes, chicos, y de verdad son muy buenos hoteles, la verdad es que los precios están bastante bien, a nosotros nos gustaron bastante. Vamos a subirlos también en la página. Había otros hoteles cerca, pero no nos gustaba tanto cómo estaban. Estos tienen, la verdad, mejores instalaciones. Y vamos a subirlo también a la página del evento, entonces para que estén al pendiente. Hice el formulario, pero se que de mi Bandai ID le mando mensajes a Johan. Exacto, con Johan. ¿Debo llevar algún documento oficial para el check-in? Sí, esto es importante. En el check-in, ahorita que estamos hablando del check-in, recuerden que deben de llevar su identificación oficial, la cual debe ser tu credencial para votar, en el caso de los mexicanos, cualquier documento o DNI de identificación nacional o su pasaporte. De hecho, hacer su pasaporte va a ser mucho más sencillo para los que vienen del extranjero, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. El sábado tenemos de check-in, tenemos show de apertura a las 8:30, por ahí, una sorpresita, va a estar bueno ese show de apertura. Tenemos después 11 asombrosas rondas de torneo, que las cuales empezamos 9 de la mañana y acabamos 5, casi 6 de la tarde. Esperemos que acabemos a tiempo, porque, por favor, si ven a alguien que está tardando, importante el tema del tiempo, al rato hablamos del tema del tiempo, o tal vez en otra cápsula vamos a hablar un poquito más de rulings y demás, pero el tema del tiempo es importante, chicos, porque si va a acabar el tiempo y ven que se va largo, a veces decidir el juego en eso es muy difícil, chicos, se los digo por experiencia, nos ha tocado ver varios casos. Entonces midan sus tiempos, chicos, aprendan a jugar más rápido, eso es un gran consejo que les doy. Luego tenemos pausa para comer. Tenemos la pausa de 1 a 1:30, media hora de comida, en la cual también tenemos un show de medio tiempo. Pero esto dependerá de la fluidez del torneo. Si en el torneo vamos bien en horarios, se va a mantener. En dado caso que no, vamos a tener que recortarla y seguir el torneo de seguido hasta que acaben las rondas. Porque, como saben, el tiempo es oro, chicos, y el lugar es caro, entonces el tiempo de estar ahí nos va a costar. Entonces, chicos, por favor, ayúdenos mucho acabando también el tiempo del torneo, se los pido, por favor. El sábado, ¿qué hora tienes pensado que se termine? Ahí está, miren, chicos, justamente a las 6 de la tarde, empezamos a las 9, acabamos a las 6. También un gran consejo les doy, chicos, ahorita que están planificando su ida el sábado, recuerden va a haber comida en el lugar del evento, adentro, afuera también hay Oxxo, hay lugares de comida, pero yo les doy un consejo. Lleven consigo agua, botella de agua, un snack, nueces, algo que no les ensucie las manos, para que no se les llenen de grasa o algo así las manos. O sea, snack pueden ser almendras, pueden ser cosas que sean fáciles de comer y hacer una barra de proteína o de energía, también es importante. Un sándwich, hagan su sándwich un día antes, para que coman en los tiempos muertos que tengan, chicos. Eso es un gran consejo que les doy, porque es complicado a veces un torneo de 11 rondas, acuérdense, es un torneo de 11 rondas, es un torneo muy largo. Entonces, estén al pendiente ustedes de lo que van a estar comiendo y se nutran, porque si no, de repente también hay uno que otro desmayado ahí porque no comió. Entonces, por favor, chicos, cuiden su salud, es importante, eso es también muy importante. Menores de edad, puede haber menores de edad, pero no va a haber, o sea, tendrán que tener pase de espectador, o sea, si vienen como acompañando, es importante, nadie que no tenga pase puede entrar al recinto.
Por lo tanto, si traen acompañantes, si traen a la novia, a la tía, a la mamá, al abuelo, a quien quieran llevar para el evento, puede entrar, pero tiene que comprar su pase de espectador, chicos. Entonces es importante que quien sea, así sea menor de edad, mayor de edad, quien sea, debe tener pase de espectador, porque solamente los jugadores van a poder estar ahí y solamente los pases de espectador sirven para el área de side events y para el área central, que ahorita les vamos a enseñar una imagencita con cómo están divididos los pisos para que los puedan ver. ¿A qué hora se tiene pensado que termine? Ya lo pusimos. Y fruta seca. Ándale, fruta seca, muy bien, sí, exacto, para la comida. Exacto, fruta seca es unas mangos, lo que quieran, chicos, pero váyanse con un snack, de verdad. Cuídense mucho salud, güey. Los tenemos muy, muy preocupados por ustedes, ¿verdad? La salud de ustedes es importante, chicos. Bueno, vamos a ver el domingo. Si me ayudan aquí cambiándole a la siguiente. Domingo 12 de enero. Tenemos a las 8 de la mañana, de 8 a 9 la entrada de asistentes. A las 9 de la mañana comenzamos el inicio de rondas de top 64. A las 9 de la mañana, de 9 a 2 es... importante. Si quedaste en top 512 y acabó el torneo de día 1, tus premios los puedes cambiar hasta el día domingo. El día domingo, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se entrega la premiación de top 512 a 128. Entonces digamos, bueno, sí, 128 que sería hasta 65. El 65 hasta el 512 se premia el día domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde con el señor Edgar. Ya saben, si conocen a Edgar, pues ahorita a ver si viene, se digna a venir. Ahorita viene a saludarlos. Para que con él en el área de entrega de premios van a tener el registro, va a ser. Entonces van a entregar sus premios, chicos, para que los que quedaron en top se lleven sus premisitos. Luego, tenemos Side Events A, 256 personas, y Side Event B, 128 personas. Tenemos de 9 a 2 de la tarde, tenemos diferentes Side Events, porque esos van a dar más puntos para el Prize Ball. Entonces recuerden que todos estos premios va a haber un Prize Ball increíble. Se van a sorprender cuando vean los premios. Yo cuando los vi dije, wow, ¿por qué no juego? Pero bueno, la verdad está muy padre, van a estar muy divertidos para ustedes, chicos. Entonces tengan en cuenta que desde viernes, sábado y domingo, si no participan en el torneo, o igual dropean antes, pueden chutárselos y acumular puntos, porque acuérdense que el primero que lo canjee son los primeros que se los llevan. Entonces está difícil. Recuerden que no pueden pasarse puntos, está prohibido pasarse puntos. De hecho, no creo que se pueda, pero no se pueden pasar puntos, son intransferibles. Entonces, para que sepan cómo usarlos. Luego tenemos ahí un descanso showcase, un pequeño igual show de medio tiempo, de 2 a 2 y media. Tenemos después la final, el final top 2, bueno, que es la final, de 2:30 en adelante. Y de 2:30 a 6 de la tarde tenemos el side event, tenemos otros side events más de 128 personas. Y durante todo el día tenemos side events on demand y vendors. Entonces estamos planeando más o menos acabar a la premiación es a las 3, creo que no está ahí la premiación, pero la premiación por ahí de la final y todo el top son a las 3:30, por ahí depende a qué hora acabe la final, 3:30, 4 de la tarde. Entonces a las 5 ya estamos fuera, entonces para que más o menos le midan así unos tiempos del día domingo, pero todo el día va a haber cosas. Recuerden que también vamos a tener bastantes cosas, va a haber cosplayers por ahí que van a visitarnos, vamos a tener unos bonitos photo opportunities nuevos para ustedes, chicos, para que disfruten y comparten todo el evento. Estamos pensando por ahí un museíto, pero eso, ahí va a haber muchas cosas que ustedes van a ver en el evento. Entonces, vamos a seguir. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Mientras voy a leer algunas de las dudas. ¿Cómo se le hace si un menor de edad va a jugar? Ok, si va a jugar, debe estar nada más. Él es el que juega, no tiene que tener a alguien jugando con él, es importante. Y la autorización del papá. Si mi oponente tiene mal aliento, es importable que se pueda hacer real, no fake. Ah, sí, muy bien. Esto, si tiene un problema de ello, puede reportarlo a un juez y el juez se encargará de resolver este problema. Entonces es importante que si lo notan, pueden resolverlo con el juez. ¿Dónde se compra el pase de espectador y cuál es el costo? Van a salir esta semana, estén al pendiente. Recuerden que este es nuestro primer video, también es importante, es nuestro primer video que estamos haciendo para ustedes. Va a haber uno cada lunes antes del evento, entonces vamos a tener 3 videos en total para que compartan todas las dudas y demás cosas que vayan saliendo. Estos videos son importantes para que ustedes puedan ver camino hacia el mundial, qué puedan hacer y qué dudas tengan del evento. Bueno, no del mundial, del finals. Subiremos un formulario donde toda la autorización de que juegue así, exacto. Las micas tienen que ser oficiales, por supuesto. Un tema de las micas es muy importante.
Esto lo estamos tomando con medida precautoria para muchos, a los que juegan aquí saben que lo tomamos para cuidarlos. Entonces, ¿cuál es la medida de las micas que tenemos? Deben de ser lisas, lo cual no debe de tener ningún patrón, debe de ser lisa, de color liso, y eso es si es posible tener esas. Si quieren jugar de las de One Piece, deben ser micas oficiales. Mientras las haya lanzado Bandai, esas micas para jugar, están oficiales. No deben de tener copia de alguno que las mandé a hacer, que las compré en tal y que trae... No, deben de ser oficiales de Bandai. Si no son oficiales de Bandai, no se pueden jugar. Y no pueden traer ninguna mica encima que traiga alguna figura extra. Si son, digamos que si es la figura, no sé, vamos a pensar que usan las de Luffy, las que vamos a tener aquí en este evento, las pueden jugar y le quieren poner una mica arriba. Ok, pueden poner una mica arriba, pero que no tenga ninguna figura. Eso es importante. Igual al frente no deben de llevar ninguna figuras, ningún diseño extra, nada. Eso es importante porque los jueces los pueden penalizar por ello, chicos. Entonces, por favor, evítenos ese problema, ya que a veces se confunde mucho esta situación. Entonces, recuerden que las micas deben de ser oficiales o lisas. La marca que ustedes gusten, hay de Ultra Pro, hay de Ultimate Guard, hay de Dragon Shield. Creo que de las tres les puedo decir cuáles son las tres que yo he visto que nunca tienen problemas. Creo que de Ultra Pro son las Eclipse. Las de Dragon Shield deben de ser, creo que las doble mate. Y de Ultimate Guard creo que las Katana. Si me preguntan, esas tres cumplen, pero esa discreción del head judge. Entonces yo les recomiendo esas, con lo que quieran. Y si no, las de cualquier, las que sean de One Piece, que sean oficiales. Entonces por ahí creo que está resuelta esa pregunta. ¿Cómo evitar que los puntos se traspasen entre jugadores? Pues porque no se les van a dar tickets. Todo va a ser digital, chicos, en una cuenta digital, lo cual va a evitar justamente este tema y va a ser auditable. Entonces por eso no se van a poder pasar. Ya me llegó mi correo, muy bien. ¿No va a haber cambios si juega un menor de edad? No va a haber cambios si juega un menor de edad. No, si el jugador es menor de edad, ¿qué identificación debe presentar? Eso ya por ahí lo resolvieron, que va a llevar un formulario. Transparentes totales se pueden. No se pueden transparentes totales. Es posible que las puedan jugar, pero puede haber un problema. Si tu carta está marcada porque tiene un rayón, tiene algo, evítate ese problema. Porque imagínate que si es identificable una carta de otra y tiene un rayón una y la otra no, porque pues por uso, pues va a ser una carta identificable. Entonces yo te recomendaría que no, porque si te hacen un deck check, vas a tener problema ahí. Puedo usar mat de Digimon Custom. Los mats no hay problema. El playmat de lo que ustedes deseen, mientras sea family friendly. El playmat no hay ningún problema. El playmat totalmente a discreción del jugador, pero family friendly. Hemos ya descalificado gente, por eso hacemos esto, chicos. De verdad, a veces no me gusta, pero hemos descalificado gente. Todas estas medidas son porque hemos notado problemas, hemos visto trampas, hemos visto muchas cosas que queremos evitarles. Entonces, la verdad es que estamos luchando porque sea un torneo más justo para ustedes. Dragon Shield con diseño, ¿no? Justamente, ¿por qué sería con diseño, no? Pues porque traen un diseño. Ninguna mica, de nuevo, solo debe haber de One Piece, oficiales o lisas. Lisas quiere decir que un solo color uniforme. No puede tener diseños, nada, cero, nada. De dragones, menos, nada. Mis micas Dragon Shield de aniversario tienen leyenda de aniversario. No se puede. Yo tengo unas micas de Perona nueva, las estoy guardando para el evento. ¿Hay problema no llevar protector de micas? Las de Perona, si son las oficiales, hay micas de Perona oficiales, ¿no? Sí, me parece. Son las oficiales de One Piece. Si son las oficiales de One Piece, sí. Si no son oficiales, no. Pero con mica. Con mica arriba. Con mica arriba. Ahí no hay problema, puedes llevar doble, pero el problema sería si le pones de otro diseño. Ya envié la pregunta para el pase de prensa en chat de finals. Espero pronta respuesta, ¿va? Exacto, mucho fanservice. No, nada de eso. Premiación domingo 12 de enero. El domingo 12 de enero hacemos las premiaciones de top 512 de 9 a 2 y la top 64 top 2 de 10 a 6. Conforme acabes la ronda, puedes ir pasando por tus premios. Vamos a lo siguiente, vamos avanzando aquí. Y esta fotito yo creo que la esperaban muchos chicos. Ahí los premios del primero, segundo y tercer lugar. Bueno, más los promos, creo que sí le pusieron una foto también de los promos. Creo que está después, pero bueno. Esos son los premios, chicos, ya así oficialmente para ustedes que los vean, disfrútenlos, admírenlos, vean qué es lo que se van a poder ganar.
La verdad es que están increíbles estos trofeos y las cartas, la de Yamato, están wow. O sea, la verdad es que nada, me quedé sin palabras cuando los vi. Dije, órale. No permitirán doble mica, ya que se presta a hacer trampas. No permitan doble mica. Ok, vamos a platicarlo. Esto es interesante. También, esto es la primera sugerencia, que veo que no haya doble mica, porque supongo que se pegan las cartas o algo así. Entonces, vamos a platicarlo con el equipo de jueces para ver si esto es posible. Pero por ahora, doble mica, triple sí ya no. Triple hay mucho tema. Pero doble por ahora no hay problema, pero vamos a ver qué es lo que con esta sugerencia. Para los dones no hay problema con las micas. Es el mismo tema. No se pueden tener todos tus micas, debes de tener solamente oficiales o oficiales o de One Piece de Bandai oficiales o lisas. Las micas de OTA que salieron en la carpeta son válidas, claro, son oficiales. Ya llegó el correo de Battlefy, esa afirmación no pregunta. Así es. Las micas de los dones, no hay problema, están un poco rayadas. No, mientras sean tus micas de los dones y sean las mismas características, no hay problema. Deben ser diferentes, eso es importante. Las micas de los dones y de las cartas, sí diferentes, para que no se les... Porque luego se les revuelven y luego que no tengo un don y qué pasó con él y es una carta menos. Entonces, eso es para su uso, chicos. Las micas de los dones, si va a caber tanta gente en el evento, en el de diciembre se había reducido el espacio. Corsa, mi estimado amigo, no sé si está el mapa del lugar, pero les voy a decir algo. En el evento de Finals tenemos 3 pisos completitos para jugar One Piece. Entonces no va a haber este problema que tuvimos en diciembre. De hecho, o sea, en diciembre tuvimos ahí como que más... qué bueno que todos vinieron, eso me da mucho gusto. El lugar lo teníamos solamente para el torneo de One Piece, pero también tuvimos que hacer ahí por ahí Digimon, que es muy bueno porque no iba a haber torneo de Digimon. Pero tuvimos que hacer el mismo espacio, indicaciones de señor Bandai. Entonces, la verdad es que estamos pensando en los espacios, pero para este de Finals tenemos 3 pisos enteros para el torneo. Así que, chicos, por el espacio, no se preocupen. Lo que sí les voy a decir, los entrepisos, porque son 2 pisos enteros, por ahí no sé si pusieron la imagen de los pisos. ¿Le pueden decir a alguien que la ponga? La que hizo Jess. Con las banderas. Por eso les voy a explicar cómo están divididos los pisos y cómo van a poder ir a sus partidas. Entonces eso va a estar interesante. Perfect Fit más Vika. Sí, no hay problema, eso sí. Está bien, Orange. Micas de Dragon Ball se pueden usar oficiales. Una disculpa si ya lo comentaron. No. One Piece, por favor, todos One Piece oficiales, para evitarnos problemas, porque ya hemos tenido como que mucho tema de esto. One Piece oficiales, por favor, todos One Piece oficiales o lisas. Si ya en el formulario de corrección, no será suficiente. Con Johan. Todo con Johan en el Discord. En Discord les atienden mucho más rápido y va a ser así. Si son 3 pisos, entonces viene mesa y piso cuando nos toque la ronda. Viene la mesa, pero ahorita les voy a enseñar cómo van a poder distinguir en qué mesa van y qué tan rápido pueden ir en el piso. O sea, eso va a ser... solo son 2 pisos donde va a haber. El tercer piso es básicamente la primera área, entonces ahorita lo van a ver en el tablerito. Y es correcto. Entonces, bueno, podemos ir a la siguiente diapositiva. Ahí están los pases de espectador, que es lo que también ya nos estaban preguntando. Cuando salen, me parece el miércoles, si no me equivoco. Los pases de espectador salen en la página. Vamos a poner también una publicación, pero los pases de espectador ya van a salir. Y eso es lo que incluye. Los pases de espectador ya incluye el producto, o sea, ya incluyen... si no más me equivoco, incluyen carpetas, el VIP. Bueno, ahí está en toda la descripción. Si quieren ahí no me hagan una captura de pantalla porque me voy a tardar como explicando uno por uno. Pero aquí están los pases de espectador. Los pases de espectador ya tienen diferentes como tiers. El más barato me parece está en 300 pesos. Solo que tenemos limitadas 100 pases. Entonces, están limitados estos pases, chicos, para que sepan cuántos pases de espectador tenemos. Entonces, es importante que lo sepan. A haga una capturita. De todos modos, esto se va a subir también a las respectivas redes, chicos. Los pases VIP, pase A, pase B, pase C. Todos estos son pases de espectador. Entonces, decidan ustedes cuál es el que quieren llevar con su familia, amigos, o inviten a sus amigos que no quieran participar. Van a aumentar la seguridad en el evento, ya que en el pasado hubieron muchos robos. Exacto, mi estimado señor. Estamos tomando mucho más medidas de seguridad. Justamente por eso, nadie puede pasar si no tiene un pase y está identificado correctamente. Todos los pases, como saben ustedes, todos los nombres vienen con... O sea, su pase viene personalizado.
Los pases de espectador no, pero vienen por ahí con algunas claves que van a ser importantes. Y va a haber más seguridad, perfectamente. Y también ustedes, chicos, recuerden, nosotros no somos responsables de objetos olvidados o de cosas que no tengan ahí. Entonces, por favor, ustedes deben de hacerse responsables de sus cosas. Y también con los vendors, porque vemos que luego están con los vendors y hay mucho, como que mucha gente. Chicos, tengan mucha precaución, va a haber muchísima gente, entonces tengan cuidado con ello. El 10 de enero ya es torneo, el 10 de enero es el viernes, es la inscripción, bueno, es tu check-in, pero ya lo dijimos hace rato, el check-in comienza a las 4 de la tarde, acabamos 8 de la noche, pero es importante que llegues temprano porque puedes hacer más puntitos para los side events on demand. Si el jugador es menor de edad, ¿qué tipo de pase tiene el tutor? El tutor tiene que tener pase del mismo tema. Si es menor de edad, debe de tener el tutor comprar su pase de espectador. Entonces él debe de pensar cuál pase de espectador quiere. Ya que el menor de edad puede jugar, pero no tiene pero no va a poder el papá estar ahí al lado del juego, ¿eh? Es importante, o sea, el menor de edad es lo mismo que cualquier otro jugador. Entonces va a poder entrar al área de juego, se va a salir y el papá va a poderlo verlo desde cualquier otro lado. No hay una sección especial para Junior, Senior o algo así o para niños. Este es un torneo general. Entonces tengamos en cuenta eso para que sepamos cómo vamos a tratar si llevamos a niños. Entonces, bueno, dicho esto del pase espectador, ¿tenemos ahí algo más? Aquí están preguntas y respuestas. Ahorita, en lo que estamos ahorita en las preguntas y respuestas, vamos a... Ay, se movió esto. Ahí está. En lo que estamos en preguntas y respuestas, también vamos a... Ahorita van a cargar el mapa general, que ahorita se los queremos enseñar. Ay, mira, ya lo tienen ahí. Muy bien. Podemos mostrar primero el primer piso. Es el Yacatecutli. Ok, miren, ya esto ya está, el salón Yacatecutli. El salón Yacatecutli es el primer piso, donde fue el evento pasado regional, es ese mismo. Y está dividido por zonas. Zona Straw Hat, zona CP9, zona Seven Warlords. Va a haber unos mapas donde vienen en esas zonas cuáles son los, por colores, vienen cuáles son los números de mesa. Si no me equivoco, la zona CP9 es la primera. Entonces CP9 son del 1 al 60, 64, por ahí creo que... Por ahí ahorita ponerlo por producción. Pero van a estar en un panfletito que les vamos a dar desde el principio. Entonces, chicos, este tipo de información, si cuando ustedes vayan, por eso tienen que ir al registro, porque les vamos a dar como unos panfletitos para que entonces ustedes puedan... mira, aquí me los pusieron. Mira, amable. En la zona Yacatecutli tenemos CP9 36 jugadores, es del 1 al 36. La zona Straw Hat es del 37 al 228. La zona Seven Warlords es del 229 al 351. Y puedes ponerme el siguiente. Un segundito. Ahí está. Sí, lo están poniendo. En el salón Hermes, que es el cuarto piso, si no me equivoco, tenemos la zona Ladies, que es 352 a 528. Son las mesas, el número de mesas. La zona Navy está del 529 al 732. Y la zona Big Mom, 733 a 768. Entonces, para que sepan, esto va a estar en sus panfletos para por si... Oh, me tocó la mesa 620. Ok, voy a buscar en qué rango está la 620. Ok, está en la zona Navy. Entonces voy a ir a la zona Navy y ahí voy a revisar cuál es el que me toca, ¿no? Entonces ahí para que lo tengamos de nuevo, háganle capturita este video, pueden volverlo a ver al ratito, lo vamos a dejar arriba para que puedan estar tranquilamente y sepan estas divisiones. ¿Cómo se puede comprar el pase espectador? A partir del miércoles, ya lo pusimos. El pase es para los 3 días o por días, es de los 3 días, es un pase para los 3 días, así lo compras desde el viernes, tienes, o sea, ya tu acceso al evento y tienes cada pase de espectador tiene diferentes número de side events. Los side events puedes comprar los números que quieras, pero para poder entrar al evento debes comprar al menos un pase de espectador, el que tú quieras. Y ya después, si quieres jugar más, tendrás que comprar tus pases de juego, los que quieras para poder participar. Puedes seguir jugando, no hay problema. Al final del evento me puedo llevar una de esas lonas. No. El video quedará para los que no empezamos. Sí, exacto. Este video, no se preocupen, va a quedar arriba, chicos. Justamente, saludos a los que lo van a ver después. Pero este video es justamente para eso, para que lo compartan con todos los jugadores, para que todos tengamos dudas, aquí se resuelvan. Y que cada lunes, antes del evento, vamos a tener videito de estos para que platiquemos, dudas que pase y demás,
puedan estar súper preparados para este gran evento. Vamos a darles abrazo de Navidad, abrazo de Año Nuevo y nos vamos a ver en el evento. Entonces eso va a estar muy padre. Miércoles de esta semana en enero. Miércoles de esta semana. Para los side events, supongo, para preguntar cuándo se lanza, ¿no? Este miércoles. Lo de los side events se pueden jugar con un deck distinto, tiene que ser el mismo registrado para el main event. No, totalmente diferente. Los side events, son torneos independientes del main event. Si juegas 3, 5 side events, podrás jugar con el deck que tú quieras. A lo mejor alguno va a tener algunas limitantes, van a ser reglas especiales, hay que estar al pendiente de las reglas de cada side event, porque cada side event va a ser diferente y va a ser algunos con, no sé, no los puedo spoilear mucho, pero tienen algunas reglas importantes que a lo mejor van unos líderes extra, algunas cartas extra. Ahí van a estar viendo esto de los side events, cómo se van a manejar. ¿Se puede usar el Zone Loader oficial? Ya pregunté. Esa pregunta ya la hicimos oficialmente en Manday y la respuesta es sí pueden. Importante. Si ustedes usan el Zone Loader y están usándolo para molestar al oponente, pueden ser sancionados. Entonces, usar el Zone Loader para molestar al oponente, el Head Judge les va a decir, por supuesto, van a tener sanción y pues con la pena. Entonces, lo pueden usar, pero traten de no usarlo de una forma molesta al oponente. Entonces, con mi gafete del Final, ¿solo tengo que comprar los side events o tengo que comprar uno de los pases? Con tu gafete del Final, si tú eres jugador, vamos a poner esto, si tú eres jugador, tú puedes comprar tus side events ya independiente porque ya tienes un pase para el evento. Entonces, no necesitas comprar pase de espectador, puesto que eres jugador. Entonces, ya que eres jugador, puedes accesar a comprar tus pases en la zona de side events. Entonces, ahí sin problema vas a poder hacerlo. El paso de espectador se verá sábado y domingo, es correcto. Y de hecho, viernes, sábado y domingo el paso de espectador. En la página web oficial de One Piece se registra, ¿hay algún sitio web donde inscribirse? Para inscribirte en los side events, es la página de onepiece.sangsang.events, en la misma donde se inscribieron al torneo. Ahí se va a lanzar el miércoles. De hecho, va a haber una publicación, estoy seguro que el día de mañana o el día de hoy, ya no sé si salga, pero el día de mañana, para decirles que el miércoles ya están los side events, los pasos de espectador y pueden comprar lo que ustedes quieran, ¿vale? Ya regresan los 3 contra 3. Puede ser. Lo tenemos apuntado. Está, nada más den un chance porque esto tenemos como una pequeña autorización. Si no autoriza, no se puede. Entonces, para los side events no se preocupen, chicos. Puede haber que sí haya 3 contra 3. Ahorita vemos. Entonces, bueno, por ahí tenemos estas imágenes. Los temas que tenemos. Cuando son, ahí está ya la página de esas pusieron ahí los de Sangsang Events. Es perfecto. De mi nombre, muchas gracias por el dato. Súper, qué bueno, Daniel. Cualquier cosa, ya saben, estamos aquí con ustedes. El viernes de registro para pasar es solo con el correo. El viernes de registro necesitas tu correo, obviamente, y tu identificación, ya que solamente con tu identificación oficial con fotografía no se vale traer cualquier que traigo esto escrito. No, debe ser identificación oficial, de preferencia pasaporte, identificación de identidad nacional. Cualquiera de esas dos son oficiales para que los chicos puedan identificar que son ustedes y les puedan dar su pase, ¿vale? Acaba de llegar un correo para registro en Battlefy, ¿es correcto? Ahí están los de Battlefy, ya ven. ¿Cómo es de los tickets de side events en premios? Los tickets, va a salir las bases para que los van a ver todos los eventos que va a haber de side events. Hay varios side events. Tip, les voy a dar el tip para que vayan desde el viernes. Porque los primeros que lo junten y que puedan hacer todos los side events más posibles son los que se lo van a ganar. No van a poder hacer, eso ya sabemos porque luego sabemos que hacen trampilla, pillines. No van a poder hacer equipos o no va a llevar gente y que me inscribo a 20 side events. No estamos en otros juegos donde sí permiten eso. Entonces aquí en One Piece ustedes van a ser, el que se lleve esos premios va a ser el que más participe, el que más esté en juego, el que quede mejor rankeado en los side events generales, porque como saben hay side events on demand y va a haber un side event el día domingo más grande que va a dar más puntos. Entonces, si tú haces varios side events el día viernes, el día sábado y el domingo te quedas en un buen puesto hacia arriba, pues todos esos puntos los acumulas para poder canjear estos premios increíbles. Que ya les dije, hay desde cartas seriadas, hay las hojas completas de todos los... Eso me encantó, porque ahí está, hay de varias expansiones, o sea, eso dije, wow, esto no lo había visto. Varios premios de ganadores, de regionales, hay bastantes cosas que son para ustedes, chicos, entonces va a estar bastante bueno, algunas figuras también, va a estar bueno el prize bowl, la verdad es que a mí me encantó. ¿Y cómo compro el pase de espectador? Ya dijeron que el miércoles. El miércoles salen los pases de espectador en la página de Sangsang Events, onepiece.sangsang.events. Hasta el día del evento. Los side events estarán disponibles los eventos hasta el día del evento. O sea, que te refieres a que si van a salir hasta el día del evento, sí, posiblemente.
van a salir antes para que sepan cuáles son los side events que van a ver. Entonces, bueno, podemos regresar a la siguiente diapositiva. Vamos a... Nos quedamos aquí ya en la zona de preguntas y respuestas. O sea, ya avanzamos bastante, chicos. Este videito va a ser como de 1 hora. O sea, vamos a tener 10 minutos más para responder preguntas. Unos 15 minutos máximo vamos a darles para que este video se guarde y ustedes, chicos, si tienen más dudas puedan volverlo a ver. Tengan algún tema, podemos preguntarlo en el siguiente lunes. Les recuerdo que este video es una serie de videos que vamos a tener cada lunes antes del evento, para que cualquier duda que tengan, entren, pregunten, con mucho gusto. Saben que estamos para ayudarles, para servirles, y cualquier tema del evento, de verdad, háganoslo saber, que de verdad que estamos para ustedes. El viernes, ¿desde qué hora puedo llegar para el registro y el side event del viernes? Justo a las 4 y a las 8. Entonces, si tú quieres llegar antes y ser de los primeros para que pues pases más rápido a los side events, puedes llegar desde las 2 de la tarde, 3, pero el acceso es hasta las 4 de la tarde. Entonces, si llegas un día antes y te formas, pues puedes ser el primero, ¿no? Pero no lo sé, o sea, depende de ustedes, chicos, pero a las 4 de la tarde se abren puertas para que puedan comenzar a registrarse. TCGMX, ¿no? No te puedes escribir al finals el día viernes. Aún quedan muchos lugares, puedes comprar en nuestra página. Es correcto, aún quedan lugares. Entonces, bueno, creo que esas son casi todas las preguntas. O sea, algo que agreguemos, Rodi, que ya está aquí? Me están preguntando cómo funciona lo de los tickets, porque hay personas que nunca han jugado un evento on demand. Ok. ¿Les parece que en el siguiente video les tratamos todo este tema? Porque vamos a requerir de más información visual para ustedes, para que vean qué es lo que trata un side event, cuánto se tarda, qué van a hacer, hagan sus cálculos para que sepan cuánto jugar y quién se va a llevar estas cartas seriadas, porque está increíble. La verdad es que por jugarte un side event, no sé, jugarías, yo le calculo que debes de jugar como unos de 8 a 12 side events y quedar en algunos pues bien rankeado. Pues sí puedes lograrlo, ¿eh? O sea, yo estoy viendo así como que sí está muy alcanzable, pero sí tienes que estar jugar bastante, ¿eh? Entonces está bastante interesante. La caja donde se guarda el deck necesita ser oficial. No, la caja no hay ningún problema. La caja, mientras no tenga tampoco nada, debe ser family friendly, o sea, no nada pornográfico, nada así feo, o sea, no, debe de ser family friendly, ¿ok? Los tickets que son y cómo se ganan. Se ganan en los side events. Entonces, digamos que en lugar de darte un premio, se te van a dar un número de tickets virtuales. Van a tener una plataforma donde van a estar ahí los tickets virtuales y cada vez que ganes te van a sumar. Y al final dices, ya quiero cambiar estos. Vas a la zona. Tenemos ahí la zona de la parte de abajo para que vean cómo es el Salón Mercurio. Puedes pedirla mientras. Ahorita rápido se las mostramos. Los side events, ¿a qué hora acaban? A las 8. El viernes. El viernes acaban a las 8. Me refiero para jugarlos hasta el día del evento. ¿Se comprarán? Sigo sin entender, Efren. O sea, los puedes comprar ahorita tus side events, los que quieras, en la página. Y pues son como tickets para poder jugar, ¿no? Dices, ok. Pero no vas a poder entrar al evento si no tienes tu pase de espectador o tu pase de jugador. Eso es importante. Entonces, si dices, ¿sabes qué? Compré 10 side events. Ok. Tú vas y los cambias y juegas los que quieras. Entonces ahí es donde vas a poder. Tiene reglamentos, entonces es lo que vamos a platicar. Yo creo que en el siguiente video vamos a tenerlo muy bien para el siguiente. Hasta el día de dónde se comprarán. Nada de waifus, exactamente. Costo de los sites, hay varios. Hay desde 150 pesos, 250, 400. Ahí son promedio, los side events están en eso, porque son diferentes formatos. Entonces juegas diferente número de veces, algunos dan más, tienen más reto, menos. Entonces ahí donde está variable es donde cada side event tú vas a poder decir, quiero jugar este otro, con mis amigos, solo. ¿Habrá venta de tiendas oficiales como los regionales? Claro que sí, cuadros. Recuerden que vamos a tener 6 tiendas, si no me equivoco. Van a venir tiendas de Estados Unidos también. Tenemos ya confirmados a Mystic TCG, tenemos a Souls of Oath, que ha estado ya teniendo sus eventos, a Mr. Magic también, que ha estado veniendo a estos eventos. Tenemos ya confirmado Mexplay, tenemos confirmado a nuestros amigos de Monster Supreme y de Nest. Ya están como tiendas oficiales para el evento. Puede que se agreguen algunas más. Entonces, si saben alguna que quieran, también bienvenidos. Aún tenemos un par de espacios, entonces estamos viendo todavía eso. ¿Cuándo se pueden comprar los side events? A partir del miércoles ya salen para que puedan comprarlos. También recuerden que va a haber un número limitado de side events. Entonces, es importante que sepan cuántos side events van a jugar y cuántos pueden comprar, porque
hay un número limitado también, entonces ahí depende que ustedes, eso lo vamos a dejar a sus matemáticas. Van a ver la tienda de Bandai oficial. Sí y no. No tenemos tienda de Bandai oficial en México, puesto que es Bandai México, tiene el Trading Card Game es diferente. Pero vamos a tener producto oficial, lo cual va a estar a la venta. Va a ser un número limitado, por ejemplo, de estas micas y todo esto. El precio va a ser el mismo precio que tienen para ustedes. Va a ser un precio bastante accesible, bastante bueno, por cierto. Pero vas a tener que formarte. Entonces vamos a tener una fila exclusiva para comprar producto y es limitado la compra de producto. Entonces, así como ustedes compraron como jugadores, los espectadores, y si quieres volver a comprar más, va a estar limitado a cierto número para que te puedas formar y comprar más producto. En lo cual vamos a tener micas y vamos a tener las carpetas también a la venta de productos oficiales de Bandai de Trading Card Game. Si llevamos a tener producto oficial, en este caso de figuras o más cosas, estaremos confirmando porque todavía no tenemos confirmación. Entonces, hasta ahí vamos esto, tiendas oficiales, sí, todos te dan tickets, sí, el día del evento se comprarán, sí, es bueno que eso es todo, ¿no? ¿Te mandaron ya la fotito del escenario? Sí, que es sorpresa. ¿Es qué? Que es sorpresa. Ah, bueno, va a ser sorpresa. Tal vez después se las enseñamos, chicos, pero le recordamos, son 3 pisos de nuevo. O sea, va a ser el Salón Mercurio, que es el primer salón que está en la entrada del lado derecho. Ahí es donde va a estar el escenario principal, donde van a estar los vendors, donde van a poder ustedes estar viendo lo que está pasando. El escenario espero que les guste, estamos trabajando mucho para ustedes, chicos. Luego tenemos el salón de en medio, el primer piso subiendo las escaleras. Tenemos el salón de usos múltiples, el cual ahí van a estar los side events on demand. Luego suben y en el segundo piso, que es el Yacatecutli, que es donde estuvo el regional pasado, ahí vamos a tener el primer área, que es la que, si quieres volver a poner la imagen, Rodi, por favor. Exacto, el anterior, ese es el Salón Hermes. Ese es el Yacatecutli, entonces tenemos el Yacatecutli, luego termina este Yacatecutli, subimos las escaleras eléctricas de nuevo y tenemos el Salón Hermes, que es la zona donde tenemos estas otras áreas de juego, ¿no? Entonces, en todas ellas vas a poder estar andando si eres jugador, si solo si eres jugador puedes estar entre los pisos, pero si solamente eres espectador, solamente puedes estar en los side events, que es el primer piso, y en la parte de abajo, que es el Mercurio. Tendremos prioridad como jugadores para comprar producto oficial que no alcanzamos en la página. No alcanzaron, todavía pueden comprar, me parece, Café Cafetoso. Creo que si no has comprado tu producto, porque ya ven que abrimos hace 15 días, abrimos para que ustedes jugadores puedan comprar antes, o precomprar, pueden comprarlo a partir del miércoles y a partir de que se hagan las compras de venta de espectador. Se cierra la venta para jugadores y solamente va a haber para espectadores, entonces tengan mucho cuidado con eso porque si ya se acabó la promoción, se acabó y los que pudiste comprar, vas a poder comprar después, pero tienes que formar, entonces eso es importante. Samsung siempre todo. Gracias, Raúl, estamos contigo. Los tickets se darán por win. Los side events traen premios de participación y sobres. Así es, exacto. Pero también traen de participación todos los eventos, o sea, esto está bueno. Si compro varios side events y no puedo jugarlo, ¿mi ticket servirá para otro evento? No. Todos los side events que compres solamente se van a poder cambiar dentro del torneo. Si no los jugaste por N razón, es responsabilidad del jugador. Entonces, te recomiendo que sepas más o menos que le calcules tus tiempos porque es importante. O sea, si no de repente, oye, es que tengo mis side events que compré para los otros. No, esta es como una contabilidad diferente, también para que lo sepamos, ¿no? ¿Algún grupo de personas puede acabar todas las entradas de los side events? No, está muy difícil. Son como solo que sea como un ejército de unas 2000 personas, algo así, podrían acaparar todos. Entonces, no, todos los side events como son de forma, así como te vas registrando, se van a lanzar, van a poder jugarlos y deben de ser el jugador con su respectivo batch. No puede ir, es que traigo 20 y son estos 20 que no vinieron, y no hay nada de eso, eso aguas, porque yo conocemos varios tramposillos que dicen, compro 20 y traigo 20 amigos y se pierden entre ellos y no se va a poder nada de eso, chicos, porque justamente lo estamos haciendo para que jueguen. Estos side events son para que jueguen, no para que hagan negocio así. Entonces, tache. Todos los side events, tenemos prioridad como jugadores. ¿Dónde compro los side events? ¿Habrá premios de un ticket? Sí, ahora hay premios chiquitos. Caja de Lobo, ¿cómo estás? Se viene un gran evento. Una pregunta, ¿para el espacio de prensa se tendrá un registro previo o solo por invitación? Solo por invitación. Bueno,
no exactamente por invitación, sino que tú tienes que contactarnos y contactar a nuestra área de relaciones públicas y él te da toda esa información para que sepas en qué, cómo, dónde, dónde, con quién. Las cartas de dones pueden tener micas transparentes. Para evitar problemas, no. Porque si no es que porque estas sí, estas no. La realidad es que todas parejos, chicos. Así, grabémoslo. Todas las cartas, todas las micas usables durante el torneo solo son de dos tipos. O lisas de un color, la marca que quieran, o de One Piece oficiales. Por favor, se los pedimos. Así, las de dones o las del deck. Solamente, también las del líder, por favor. No traigan, es importante. No, si descubrimos gente que trae líderes falsos o cartas falsas, la que sea en el tablero, va a tener expulsión del torneo y puede ser sancionado con baneo definitivo. Por favor, no los usen. Estamos en contra totalmente de la piratería o de cualquier cosa que atente a esto. Entonces, nada de cartas piratas, nada de... es que traigo mi líder bien bonito que me lo hicieron Juanito Pérez y está bien padre. No, nada de eso. Si existe en el tablero, pueden ser penalizados, chicos. Evítenos penalizarlos por este tipo de cosas. Se pueden poner de diferente color las de dones con las personas. Es correcto, sí. Las cartas, las micas pueden ser diferentes. De hecho, deben de ser diferentes la de los dones y la de los personajes. Pregunta, espero a quién sea el rey de los piratas. Sí, vamos a ver quién es el rey de los piratas, chicos. Porque la verdad es que recuerden que para ir el ganador de aquí se va totalmente todo pagado a Japón. Es una experiencia muy padre. Fuimos el año pasado, bueno, este año, que fue en marzo. Estuvo muy padrísimo. La verdad es que por favor, queremos que vaya un gran representante de Latinoamérica, el que sea. Recuerden, es importante porque también alguien nos preguntó. Si no es de la región, ¿puede ganar? Ok, ¿puede ganar? Sí. ¿Puede llevarse el pase a Japón? No. El pase a Japón solamente es a alguien de la región. Esto es de la región LATAM, o sea, de México hasta Argentina. Cualquier persona, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia... Cualquier país de Latinoamérica va a poder participar en el mundial. Entonces, vamos a pensar un escenario donde queda a un amigo de Estados Unidos, un amigo de Italia, un amigo de Canadá, alguien de Singapur, porque viene gente de Asia. Y entonces el quinto es alguien de Panamá. Pues el quinto lugar, que es el de Panamá, es el que se va todo pagado a Japón. Nadie de los otros va a poder ser el representante de nuestra región, a menos que sea jugador con su cuenta de Bandai en LATAM. Es importante, a ver los premios de nuevo. A ver, pongan los premios de nuevo, que quieren verlos. ¿Puede el líder tener un color de mica diferente a los personajes? Sí, de hecho debe de tenerlo para que no se les mezclen, porque luego se les mezclan. Entonces ya casi acabamos, 2 minutitos más. Entonces les dejamos con esta postal que son los premios del evento. La verdad es que están increíbles, chicos. Estos creo que le habían subido foto así, ¿verdad? Es la primera vez. No se habían subido. Entonces ahí lo tienen. ¿Habrá venta de bebidas y alimentos dentro del evento o tendré que llevar mis tortas al... Sí. Mira, te doy 2 tips. Sí va a haber venta de alimentos. De hecho, por ahí va a estar interesante la comida. A mí me gusta lo que va a haber ahí. Pero sí te doy el tip que lleves algo de agua o así, pues te va a acabar. Y, o sea, cuando vas a un torneo así de largo, son 11 rondas, chicos. 11 rondas en un día. Entonces, sí son fuertes. O sea, yo he jugado torneos largos y de verdad que es complicado. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente. Llévense agua, botellita de agua, nueces, fruta y un sándwich. Y así que es algo más de comer, más consistente, compra ahí o compras en otro lado. Pero al menos no te quedas sin comer. Recuerden, chicos, desayunen, coman y cenan y tengan sus colaciones. Porque un torneo así de grande parecerá que no, pero estamos usando el cerebro y esto es desgaste. Y de verdad que el desgaste es duro. Traten de no usar bebidas energéticas, chicos, porque también eso es... se pueden alterar mucho. Entonces, mídanse muy bien. De verdad, nos preocupa mucho su salud. De verdad, los queremos mucho. Son toda una familia ustedes para nosotros. Sabemos que si alguien se pone mal, estamos ahí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿No? Entonces, ayúdenos también cuidándose ustedes. Entonces, por favor, eso les encargamos muchísimos. Jugosos los premios. Así es, señor Lobo.
Bueno, si alguien tiene una última pregunta, vamos a tener últimas dos preguntas últimas. Si alguien tiene dos preguntas últimas, ya es lo último que vamos a contestar, ya para irnos y dejarles aquí este videíto de 1 hora para que recuerden, estos videos vamos a hacer este tipo de cápsulas una vez cada lunes antes del torneo. Entonces así, dudas, preguntas que tengan, va a ser todos los lunes, vamos a tener este mismo espacio para que ustedes quieran compartirlo, saber, vamos a responderles todo esto para ustedes, porque creemos que necesitan más comunicación y sin problema, aquí estamos para ustedes. Dice, duda, los warning, ¿cuántos tengo derecho? ¿De warning? Ok, no es que tengas derecho, pero los warnings son acumulables y me parece, estoy bien, Roddy, son 2 warnings, equivalen ya a un game loss. No hay otro tipo de sanciones aquí en Bandai, entonces en One Piece tenemos 2 warnings, es directamente game loss. Entonces, y si vuelves a hacer otro, al tercero ya es otro, es otro game loss. Entonces, inclusive te podemos dar expulsión del torneo si es acumulativo por varios factores de no acatar las órdenes del juez. Pues por favor. ¿Tendrán botiquín de primeros auxilios? Más que botiquín, existen paramédicos. Tenemos servicio de paramédicos y ambulancia. Cualquier cosa que pase estarán para ustedes. Están en cada piso. Me parece que van a estar en los interpisos del 2º al 4º piso. Me parece que están ahí. Si alguien tiene algún problema, staff o juez, lo que sea, y con gusto los ayudamos. Si alguien se siente mal o tiene un problema, hay paramédicos, hay botiquín, está todo lo necesario para poder hacerlo. Entonces, el color de la mica del líder puede ser diferente. Ya lo respondimos. Que sí. De hecho, debe de ser diferente. El líder debe ser diferente a los dones y a las micas normales. No sé si sé que no tengo derecho, pregunto. Es warning para los dos. Es correcto. Todos los warnings, para que sepan, también es tema de jueceo y que sepan correctamente cómo dirigirse. Todos los warnings, todas las amonestaciones se escriben y los jueces los ponen en una paginita que tenemos, en la cual se revisa quiénes son los que lo hacen. Mira, llegó Edgar, te voy a presentar a Edgar para que sepan quién va a estar con ustedes. Edgar, ven. Bueno, tráiganse al Edgar. Entonces, las amonestaciones, si es por la misma razón, y o sea, si fue un descuido y que también te amonestaron a ti, entonces puede escalar. Entonces tengas que tener cuidado. Recuerden, es obligación de ambos jugadores mantener el estado del juego, no de uno, no del otro, de los dos. Es que ya se equivocó. Bueno, eso también, pues, tú debes estar al pendiente de los dos. ¿Por qué? Porque tú estás jugando en el tablero y en el tablero se juegan los dos, no solo un jugador. ¿Ok? Eso es importante. Dones en japonés o líder. De nuevo, cartas oficiales permitidas en nuestra región solamente son en inglés. No tenemos francés, no tenemos japonés, no podemos usar dones de otro lado. Entonces, venga, señor Edgar, rapidito. Les voy a presentar también al señor Edgar, que también luego nos va a acompañar en alguna otra. Ya se iba, pero miren, regresó. A varios conocen aquí a Edgar. Edgar, pásale. No sé si me veo. Hola a todos. Sí, ahí estás. Hello everyone. Aquí tenemos a Edgar. Edgar va a ser quien se lleva también a ustedes todo el registro. Entonces, los que ya lo conocen o lo han visto, por si tienen alguna duda, también recuerden escribir. Él también los contesta. De verdad que el equipo estamos muy contentos de estar con ustedes, chicos. Y nos da mucho gusto hacer este evento para ustedes. Y tenemos mucha gente trabajando en esto. Y sepan que estamos 100% ¿verdad, Edgar? Es correcto. Ya. ¿Algo quieres contar? No, pues nada, los esperamos. Como bien dice Eri, cualquier duda, cualquier cosa, ahí nos escriben un mensajito. De verdad tratamos de contestar lo más rápido posible, pero luego son muchas dudas. Entonces, ténganos un poco de paciencia, pero ahí les vamos a contestar todo. Y pues ya nos vemos en el registro ya en un mes, en menos de un mes. Así es, en un mes ya estamos por el evento. Y pues estas cápsulas vamos a tener una cada lunes antes del evento. Entonces, mira, una horita para que podamos decirles. Así es. Te mando salud, Raúl Mercado. Edgar. Saludos. ¿El líder puede ir en case magnético como el que están mostrando en la foto? Sí, los líderes pueden ir en case magnético o un case diferente. No hay ningún problema con eso. Siempre y cuando no estorbe el case que tenga alguna figura encima, no debe tener nada encima. Mientras sea así, el líder no hay ningún problema. Pero por favor nada más no traigan cosas encima que puedan obstruir a ello, ¿no? Bueno, yo ya me voy a tomar agüita, cuídense mucho, nos vemos en un mes. No, pues, muchas gracias, señor Edgar. No, ya me lo dejas cuando están en el tiempo extra después de decir que hay su tiempo, así es correcto. Los líderes pueden ir así.
Entonces, bueno, chicos, creo que esas son todas las preguntas del día de hoy. Recuerden apuntar todas sus dudas para el lunes que viene. El lunes que viene vamos a platicar un poquito más de los side events, vamos a platicar un poquito más de qué está pasando, qué llevar. Recuerden, apunten sus dudas y compartan este video también para todos sus compañeros, amigos que sepan que van a jugar. También para las personas extranjeras, pueden activar aquí los subtítulos. Vamos a ponerle subtítulos al video porque... Bueno, que se puede poner automáticamente en YouTube, pero hoy vamos a dejarlo para que si conocen a alguien extranjero que tenga dudas, lo pueda ver y entonces entiendan más el tema de esto. Y el siguiente lunes nos traigan sus preguntas, porque esto es lo que nos gusta con ustedes, estar en contacto y que cualquier duda sea aclarada en estos videos. Todos los magnéticos. Señor Cajolobo, muchas gracias por el guayabazo, evidentemente. Estamos preparados para ustedes y recibirlos y recibir a gente de todo el mundo. Importante que sepan, hay gente de todo el mundo que va a venir a este torneo. Tenemos gente, Rodi, ¿de dónde? De Brasil, España, Inglaterra, Estados Unidos, Asia, Alemania, de Latinoamérica tenemos muchísimos, tenemos Brasil, Chile, chilenos, vienen muchos amigos chilenos, porque Chile es el mejor país de Chile. Tenemos amigos chilenos, amigos brasileños, peruanos, colombianos, o sea, de verdad que hay muchos países que vienen de Latinoamérica a jugar. Estados Unidos también varios vienen, de Canadá, de Asia también vienen a jugar bastantes. Entonces, chicos, este torneo va a ser un gran torneo, esperemos que les guste mucho y de verdad estamos de Oceanía, exactamente, vienen también de Oceanía. Entonces, de verdad tenemos mucho gusto de presentar esto para ustedes y esperamos que ese torneo sea bastante interesante. Me llevo por ahí el tema que alguien puso de las doble mica, que se puedan, no se puedan. Vamos a platicarlo y pues ya ven que estamos con ustedes y nos vemos dentro de pronto. Chicos, hasta la próxima, nos vemos en el otro video, el otro lunes. El otro lunes no se los olvide. Lo de los hoteles, estamos probando el código, sí, exactamente. El próximo live, sí, los hoteles, viene lo de los hoteles, viene lo de los side events como son. Preparación del Battlefight también por si alguien tiene dudas cuándo va a ser la fecha límite del Battlefight, que esta vez va a ser antes y qué hacer el viernes, porque muchos están pensando que llego el sábado, no, llegan el viernes. El sábado es como última oportunidad porque algo te pasó y pues puedes ir, pero la verdad es que es el viernes. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Yo soy Eric Butrón, soy su TO de Bandai aquí en Latinoamérica y nos estamos viendo pronto. Chicos, nos vemos el otro lunes. Bye bye.